acompañan el colega Javier Ordóñez, gracias Javier por estar, No, gracias. y el ex mayor del ejército Hugo Abete. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Hace poco tiempo tuvimos algo que no pasó nunca en el mundo. No. La visita de 15 aviones ejecutivos de una corporación multinacional como es el JP Morgan, diría el doctor Marcelo Gullo, una de las principales unidades políticas sin asiento territorial, que es algo que últimamente nos está impactando mucho. Y esta gente evidentemente vino a la República Argentina unos días antes de las elecciones legislativas de este año 2025, inmediatamente después pasaron cosas, ¿no? ¿Podemos hablar de que hay una corporación que en estos momentos está teniendo más fuerza que el Estado argentino? Por supuesto que sí, es decir, desde mi punto de vista y mi opinión. Bueno, primero, gracias por la invitación nuevamente y es un gusto conocer a Javier Ordóñez, que no lo conocía personalmente, pero sí lo conocía a través de su obra, a través de sus videos y demás, y bueno, y siempre me resultaron muy interesantes los análisis políticos que hace y la información que maneja. Creo que sí, que obviamente, y creo que lo que vos preguntás y donde hacés foco, el tema de la llegada del JP Morgan a nuestro país nos marca con absoluta y total claridad que la Argentina pasó a ser un Estado fallido, tomando como premisa o como definición lo que se considera un Estado fallido, que es la incapacidad para gobernarse por sí mismo, y está tan destruido, tan aniquilado, tan desorganizado, todo lo demás, que necesita de que otros lo vengan a gobernar porque uno es un incapaz para gobernar. En este caso se dan una mezcla de cosas, pero esa es la realidad que marca, que vienen los representantes del JP Morgan a intervenir las finanzas y la economía argentina, es decir, vienen a manejar y a administrar el país con un total consentimiento de las autoridades gubernamentales, con especial beneplácito del presidente de la Nación y con lo que yo veo una gran cantidad de incautos en la República Argentina que creen, bueno, ahora vamos a estar mejor, qué bueno que viene, qué molestia que se tomaron, que vinieron en tantos aviones, ponerse en ese gasto para venir hasta acá, precisamente para ayudarnos y a sacarnos de esta situación tan difícil en que nos encontramos. Hay argentinos que piensan así. Hay argentinos que piensan así y no piensan que todo esto, no ven la realidad de todo esto, el significado profundo de la entrega que significa esto. Esto significa prácticamente una entrega, pues entregamos la finanza, entregamos la economía del país, estamos entregando absolutamente todo. No. Entonces, ninguna duda que, por más que no se note en grandes cambios y demás, estamos en presencia de un Estado fallido. En detrimento de los intereses de la nación. Obvio. Yo considero que estamos en un Estado fallido porque los síntomas son de Estado fallido. Ahora, ese Estado fallido nos impuso Milei. Exacto. Porque vayamos al gobierno anterior, que no era nada de nuestro mundo, pero no entregó un Estado fallido. En diciembre del 2023 no había un Estado fallido con Alberto Fernández y Massa. Es Milei que nos trajo a este Estado fallido. Era casi un Estado fallido, digamos, por incompetencia, inutilidad, corrupción, porque eso lo tenían en común todos. Lo que tiene diferente es que esto es abiertamente consensuado, coordinado con la potencia extranjera, con los Estados Unidos, a quien el presidente de la nación está totalmente subordinado a Estados Unidos. Eso quiere decir que está totalmente subordinado a Israel, porque Israel controla la política de Estados Unidos. Eso es el mundo moderno que estamos viviendo. Y a la madre patria de Israel, que es nuestro principal enemigo, que es Gran Bretaña. Y obviamente, sí. Hay que, ya que hacemos un poco de historia... Bueno, ya que hacemos un poco de historia y definiciones, digamos entonces cómo sería
para identificar bien el mal que estamos sufriendo, de dónde nos viene, aparte de nuestros propios defectos y aparte de nuestras propias miserias, ¿no? Y que nos viene todo del sionismo mundial judeo, masónico, anglo-norteamericano. Ahí están todos los intereses contrarios al sentir nacional argentino y todos los intereses que se quieren apoderar de la República Argentina con toda su riqueza. Ahora, podemos decir que sí es factible tener una estrategia de dominio a escala mundial, con las tecnologías que tenemos ahora sobre todo, pero ¿por qué nosotros podemos afirmar esto que vos estás diciendo, en lo concreto? En lo concreto porque lo estamos viendo a diario, es decir, en todas las políticas que estamos viendo a diario, desde la que asumió la presidencia Milei, ya venía con los gobiernos anteriores, porque los gobiernos anteriores no es que sean revolucionarios, nacionales, con un gran sentido nacional, defensores de los intereses nacionales, no, todo lo contrario, entreguistas y entreguistas. Todos los gobiernos que precedieron a este gobierno tienen fotos con el poder judeo-masónico, todos, nada más que aparte de tener fotos, lo hacen los otros tal vez por obligación, porque piensan, por acá pasa el poder, sin este poder yo no soy nada, entonces vamos a rendirle pleitesía. Aparte de pensar eso, lo siente porque es parte del otro lado, es más judío que otra cosa, es más sionista que otra cosa, es más pro-norteamericano y pro-inglés que otra cosa, entonces lo que menos es argentino, no tiene un sentido nacional. Así que bueno, lo hemos visto a través de todas las políticas en materia de defensa, económico, financiero, lo acabamos de mencionar, a través de todas las políticas que hacen desde el punto de vista socioeconómico y demás, es decir, todas políticas entreguistas, estamos entregando todas nuestras riquezas, la minería, el litio, y estamos estableciendo en todo el país lugares de dominio, de control, que favorecen a las políticas del nuevo orden mundial y Estados Unidos. Base norteamericana, radar inglés, en fin, la entrega del río Paraná, la pesca del Atlántico Sur, que es un carnaval, hay una foto o hay una filmación nocturna, donde se puede ver, porque ahí uno lo ve bien, porque se ven todas las lucecitas de los Cuando pescan en calamar. Cuando pescan en calamar. La pesca de calamar. Y decís, pero es nuestro mar, ¿Sí? son nuestras riquezas, son nuestros peces, nos están robando y no hay una lanchita, un bote, no hay nada, una cerbatana, no tenemos nada, absolutamente Bueno, nada. la verdad de todo que no es que no tenemos nada, tampoco hay vocación. Exactamente, claro. Aunque tuviéramos algo, no hay vocación de usarlo. No hay vocación de usarlo, así. No sé si coincidís con esto que estoy... Sí. Lo que yo siempre me quedo un costadito porque en las últimas elecciones Milei sacó votó el 30% del padrón. Sí. Ojo con eso. A mí me da mucha bronca porque todo esto lo está haciendo con el 30% del padrón. Claro. Ahora, No es que sacó una mayoría, Sí. ese 41%, no, 41% de lo que votaron, pero del padrón a votar, 30%. Claro. Eso entonces va a tener en cuenta también, que no toda la población tenga... Y ese 30%, hay un 24-25% que es normal, de una clase alta y media alta, que siempre estuvieron contra los intereses del país. La vieja clase que estaba en Montevideo en la época de Rosa, lo que provocaron la Revolución Libertadora, lo que siempre estuvieron acomodados ahí. Es esa y un pequeñito refuerzo para algunos chicos ahora que no siendo tan parados. Pero en el fondo es esa clase nada más. pero la gran mayoría de ese 30%, que comparto lo que está diciendo, pero la gran mayoría de ese 30% no votó a Milei, votó para que no subiera Cristina Kirchner, votó en contra del kirchnerismo. Yo escribí una carta de electores donde decía que si en lugar de Milei era el Pato Donald o el Gallo Claudio, ganaba el Pato Donald o el Gallo Claudio, porque el tema
este sistema corrupto y degenerado que tenemos nosotros, que se llama democracia, pero que está totalmente degenerada y corrupta, prohija todo eso. Todos estos procedimientos lo prohija esa democracia. Vos terminás eligiendo el mal menor o eligiendo para que no entre fulano y tal. Después si viene Frankenstein, Drácula y demás, ya después lo arreglaremos. Y este es un razonamiento que no es que lo estoy inventando yo, sino gente cercana a mí, gente muy educada de la clase social que vos hacer referencia y demás. Mirá, Hugo, a mí lo que me interesa es que no gane Cristina. Pero escuchame, pero esto es un pandemonio, esto es algo terrible. Yo al respecto, en su momento, cuando vino la elección para presidente, la elección presidencial, escribí una carta exhortando, digamos un poco en un acto grandilocuente de mi parte, si se quiere, porque quién me iba a leer o quién me iba a escuchar, exhortando a no votar, es decir, hacerle un boicot al sistema, hacerle un boicot, rebelarse, que el pueblo se rebele contra el sistema, que no vaya a votar porque este sistema es una porquería, es un sistema degenerado, es un sistema que no procura el bien de nuestros compatriotas, sino que procura el bien de los que están en el sistema y los que se favorecen del sistema. Cuando terminé de escribir la carta de electores y yo veía la exhortación, y entonces dije, bueno, la mando, y digo, pero si yo mando esta carta, supongamos que alguien me preste atención, y que haya algún lector que me preste atención y diga, bueno, yo no voto, y otro diga, yo tampoco, voy a hacer lo que dice Hugo, voy a ir a una rebelión popular, no voy a votar. Pero ¿qué pasa? Los que sí se favorecen de este sistema corrupto van a ir todos a votar. Y yo le estoy haciendo un favor. Van a ir todos y otra vez va a ganar el que querían sacar. Entonces no la mandé la carta, pero sí la puse como antecedente. Después que ocurrieron las elecciones, en mi último libro que compila toda una serie de cartas de electores y artículos. Entonces es el sistema que te da una lectura, es decir, en realidad ese 30% es mucho menor, muchísimo menor. Y ese sobrante que hay en ese 30%, hasta antes del apoyo norteamericano y los 20.000 millones de dólares y demás, ya estaban más cercanos de ponerlo en la horca a Milei que otra cosa. Había muchísima gente que ya estaba evidenciando que se daba vuelta y se cambiaba de sector. Por lo menos se ponía en la vereda del frente de Milei, sobre todo después de los actos que ocurrieron, que son de dominio público, con el tema de la nueva moneda y todo lo demás, esos actos que fueron lapidarios. Bueno, como que la gente dijo hasta acá, sobre todo después del concierto que dio de rock, donde este hombre parecía, a mí sinceramente veía ese espectáculo y me daba vergüenza ajena, es decir, como argentino me daba vergüenza ajena ver semejante espectáculo. Sí. El tipo parecía que estaba en una crisis de histeria absoluta. Encima, cómo se expresaba, cómo cantaba, cómo corría por el escenario, cómo gritaba, cómo gesticulaba. Yo decía, hermanos, ¿de quién estamos, caramba? Sí, la octava superficie en la Tierra está en manos de una persona que hace eso en un recital. Es increíble. Realmente fue un vergonzoso. par de cositas, ¿no? Por lo que decía recién de la gente que lo votó, dentro del manual de operaciones del sistema, Sí. el primer paso es generar un enemigo Ah, sí. y echarle la culpa de todo a ese enemigo. Entonces, después se busca toda la estrategia de ese enemigo. Entonces, por eso la gente, no que suba Cristina, en ese momento la amiga vuelve a Cristina. Entonces la gente prefiero esto antes que vuelva el peronismo. Sí. ¿Se cuenta? Y después lo que hizo Milei también hay que pasar del aprieto, que
no solamente estaba él cantando lo que cantaba en el escenario, sino que la orquesta eran miembros del gabinete, el coro eran diputadas. No, la payasada realmente. es llegar ya a tocar piso. Sí, realmente es una situación increíble. Que afuera en Estados Unidos, todos lados lo toman a la joda. Uno cuando empieza a ver videitos de todo el mundo, eso lo tomaron recontra la joda. No, realmente. Humoristas españoles, alemanes, norteamericanos, burlándose del presidente, vuelvo a insistir, de la octava superficie del mundo, ¿no? Cuando uno que hablaba de Bessel, cuando Bessel le había dado plata a Milei y todo eso, dijo, bueno, Bessel le dio plata a este. Sí, y después un videito de Milei cantando en el gozo. Claro. Bueno, ahí hay un tema interesante también, ¿no? Porque la injerencia del gobierno norteamericano en los asuntos internos de otro país, porque a la historia me remito, cuestiones concretas y reales. Don Lanusse tuvo su controversia con los norteamericanos y la CIA cuando no quiso apoyar el golpe en Chile. Nixon se abrazó con Rojas después del golpe del 55. Pero todo eso fue a escondidas. Esto... Bueno, Rojas no fue tan escondido, Rojas sí. Bueno, sí, fue en una calle también, digamos, ¿no? Pero fue posterior al golpe, el apoyo fue posterior al golpe. No quiero señalar que está todo abierto ahora. Pero que ahora es demasiado, es un teatro demasiado abierto y utópico, ¿no? Es explícito. Es absolutamente explícito. Otra quebrada de Perón. Bueno, entonces había que analizar por qué es explícito y es una sociedad que lo permite. No hay ningún tipo de inhibición ni de pudor. No hay ningún tipo de inhibición ni de pudor. Es decir, muchas veces cuando una persona se golpea el cerebro y le toca esa parte de la inhibición y demás, que hace cualquier disparate y demás, bueno, esto es eso. Es eso. Es decir, cualquier disparate que le viene a la cabeza a este hombre, el tipo le expresa además y hay siempre encuentra una parte de la sociedad que lo acompaña, lo aplaude e incluso lo alienta para que siga en eso. Ahora, Hugo, ustedes cuando estaban con el movimiento de Carapintadas planteaban el riesgo de la destrucción de determinadas instituciones, ¿no? Nosotros ahora estamos viendo la cosecha de esa destrucción. Sin ninguna lugar a dudas, creo que sí. Sí, es así, efectivamente. Pasaron desde el 35 años, desde 1990, y bueno, digamos, cómo fue decreciendo todo, cómo se fue rebajando todo y demás, quedó todo expuesto. Es decir, lo que nosotros humildemente denunciábamos en su momento se cumplió, pero con creces y más todavía, superando lo que imaginábamos nosotros. Pero bueno, todo un ámbito de corrupción donde un gobierno paulatinamente, durante todo el tiempo de democracia, fue siendo uno más corrupto que el otro, uno más corrupto, hasta que llegamos a que ya estamos en el sumo, digamos, de lo que es la corrupción desde el punto de vista moral y también en las medidas, ¿no? En las medidas que ha tomado como presidente del país para con el extranjero, para con el resto. Sí, todo a beneficio del extranjero. Todo a beneficio del extranjero. Decía Caboreche, si malo el extranjero que nos compra, peor el gringo que nos vende, ¿no? Obviamente. Corrupción no es solamente robar, es decir, corrupción, hay una corrupción patriótica, hay una corrupción moral, hay una corrupción ética. Bueno, todas están englobadas acá, Nosotros, fíjate vos, yo la otra vez te comentaba en el otro reportaje que uno de mis libros, ¿Por qué rebelde?, que era el más importante de los libros que yo había escrito sobre los acontecimientos del 3 de diciembre de 1990, estaba totalmente agotado. Es un libro que se escribió en el 93, 94, el 95, por ahí, y sí, salió por ahí, y bueno, y después de que se agotó, hice una edición inmediatamente, ni bien se terminó la primera,
y ahí no hice más. Desde el 96 a la fecha no hice ninguna nueva edición. Y a raíz de que me lo han solicitado mucho, ahora estoy por lanzar la tercera edición. Entonces quise mantener el libro intacto como estaba escrito en el año 95, con sus aciertos y con sus errores, pero quería intacto. Solamente le agregué un prólogo nuevo a la tercera edición donde señalo dos ideas fuerza fundamentales. La idea era ver qué pasó con nosotros a raíz de lo que habíamos protagonizado desde diciembre del 90, qué pasó desde que se escribió aquella primera edición hasta esta tercera edición. Entonces, dos ideas fuerza fundamentales. En aquel entonces nosotros éramos considerados los peores asesinos de todo. Fundamentalistas mesiánicos, bueno, no me acuerdo de todos los epítetos que tenían. Y a la cabeza de todo, el coronel Sanguiní, que era nuestro jefe. O sea, él era peor que todos nosotros encima, porque era nuestro jefe. Y entonces fue pasando el tiempo, y yo lo comparo con Malvinas. Así como Malvinas era despreciado allá por el 82 y hoy es el orgullo de los argentinos, de gran causa nacional, es la piedra fundamental sobre la cual se va a edificar la nueva Argentina, algo similar pasó con los Carapintadas. Entonces fue cambiando la imagen, el resto fue mostrando su imagen, o el resto se fue dando cuenta de lo que eran los políticos, se fue dando cuenta de realmente lo que eran los políticos, de los engaños y demás, y llegamos a un punto de la actualidad donde aparecen en muchos escritos, grafitis y demás, que no lo hacemos nosotros. Los Carapintadas tenían razón, que es un título hoy. Entonces desarrollo eso, cómo de aquella situación donde nos querían fusilar, pasamos en 30 años a los Carapintadas tenían razón. Y el coronel, que era el jefe de los genocidas, lo peor que existía sobre la tierra, pasó a ser el último patriota. Se escriben libros, se escriben artículos, se escriben cartas y demás. La figura del coronel, vos estás desayunando a la mañana, encendés el celular y algo del coronel está una frase, un hecho de Malvinas, una conferencia, una charla, el adelantamiento de lo que dijo de la droga, cuando dijo lo de la guerra contra la subversión. Es decir, todo esto empezó a aflorar, cambió rotundamente lo que se pensaba ya en el 1990 cuando fuimos a dar a prisión, ¿no? Así que bueno, esas dos ideas fuerzas las destaco como algo muy importante por el cambio que se produjo, Y el nuestro fue paralelo al de Malvinas. Lo mismo pasó con el de Malvinas. No es todo mérito nuestro. No es mérito nuestro solamente. No. Es un desmérito de la clase política. Claro. Porque digamos que podemos arrancar un punto así, nosotros nos mantuvimos y ellos se fueron para abajo. El desmérito de ellos hicieron todo lo posible para ese renacimiento, ellos hicieron todo lo posible. Porque uno lo compara del 83 para acá. Antes estaban metidos en un cuarto escalón o atrás en tercer subsuelo. Y todo culpa de ellos porque nadie los molestó. Tal cual. Nadie los molestó, todo lo que pasó acá es mérito exclusivo de ellos. 100% mérito de la clase dirigente argentina. ¿Te acordás del canciller de Alfonsín? Caputo. Dante Caputo decía en la época nuestra, que ya estaban los levantamientos Carapintadas, decía, cada error que comete el gobierno es una colina que conquista la Carapintada. Que es avalando exactamente lo que dice Javier. Cada error de gobierno nuestro es una colina que conquista. Porque si uno pregunta, del 83 para acá, claro, si era todo perfecto. ¿Quién nos molestó a los políticos? ¿Quién les dijo algún día hagan que hacemos cosas diferentes? Nada. Ellos hicieron lo que sentían hacer. Ahora, hay un mérito del sistema. Yo siempre parto con una premisa, una cosa que la digo, lo comento varias veces en los programas, ¿no? Tomen los presidentes del 83 para acá, hasta y hagan un estudio, un análisis, si alguno pudiera haber hecho lo de otro. Si Menem fue el que hizo de la Rúa, si de la Rúa fue el que hizo Alfonsín, si Alfonsín lo que hizo Cristina, y van a ver que no. Cada cual calzaba como anillo al dedo a ese momento.
Y Significa algunos... que es el sistema el que nos va poniendo, conforme la situación y conforme los planes que el sistema tenga para este país, va colocando el personaje. Por eso a veces yo sostengo que lo de Milei, primero se creó el elector y después le pusieron el elector el personaje. Sí, primero generaron la siembra y el después elector y cosecharon. después Sí, sí, sí. no hay posibilidad, todos calzaron justito, todos fueron justitos, no me parece como calzaron así. Es como el sistema los tiene preparados, programados todos para poner en un momento justo. Y algunos reafirmaron determinadas políticas. En el caso de el gobierno de Alberto Fernández, reafirmando, por ejemplo, las deudas legítimas que había tomado el gobierno de Macri. No, los kirchneristas conocidos pagadores seriales. Digo, Fueron pagadores seriales, ¿sí? claro, entonces vos decís, pará, en vez de investigar algo que no pasó por el Congreso, que iba en contra de los planes del Fondo Monetario Internacional, es decir, que estaba fuera de las normas, en vez de decir, esperen un poquito, muchachos, esto hay que investigarlo, el ministro Guzmán dijo, no. Ante todo la seriedad y qué sé yo, y lo que terminamos mal fue lo que Pero estaba en el pueblo. es la alternancia que plantea el sistema. Claro. Estos se endeudan y nosotros pagan. Estos se endeudan y nosotros pagan. El que venga a traer Milei tiene que pagar todo esto. Claro. Y esto viene ya de, como llama, de Nicolás Avellaneda, cuando dijo que iba a pagar con la sangre de los argentinos, la deuda externa en este momento. Que iba a bajar los sueldos de los empleados públicos y iba a pagar con la sangre de los argentinos. Lo dijo en 1870. Una deuda que había tomado... Sarmiento y Mitre. Estaba la guerra del Paraguay claro. también en medio. Claro, del amigo Ponsonby, ¿no? Exacto. Ese señor que nos hizo pelear entre todos a nosotros. Que estaba en la reunión de gabinete de Mitre. Esa parte no la tenía, mira que Sí, interesante, señor. gracias Javier. El embajador inglés estaba en toda la reunión de gabinete de Mitre. Mira qué interesante ese dato que Viene me de de algo, de algún lado sale, ¿no? ¿Sabí quién otro que estaba en la reunión de gabinete? No en todas, pero en algunas. El que proveía los uniformes, que era inglés también. Ah, De los dos lados, ¿eh? Proveía uniformes acá y uniformes en Paraguay. que es el que después nos convence... Hay un pueblo de los que se Buenos Aires que es el nombre de él, no me acuerdo el nombre en este momento. Estamos hablando de una crisis de identidad importante, Completo. porque no es, Sí, no es del 83 a la fecha, está señalando algo que nos viene desde los orígenes, ¿no? 1890, Tal vez nos viene de ahí, ¿no? de esas mujeres que con Mariquita Sánchez de Thompson veían a los ingleses que nos invadían como altos, rubios y de ojos celestes, qué buen mozos y qué caballeros para la tertulia, es un honor que nos invadan, que nos hagan. Bueno, esa mentalidad cipaya que la tenemos dentro de... Tenemos una mentalidad cipaya, lamentablemente, pero hay que reconocerlo, Tenemos una mentalidad cipaya Quiero decir una cosa, en una parte... esto yo lo supe hace poco tiempo, acá, unos meses atrás, a raíz de un libro que me mandaron. Usted toma la oligarquía argentina, Sí. la terrateniente de la oligarquía argentina, el 99% son marranos. Ah, Tengo el libro que me mandaron hace un año y pico, están todos los apellidos y el libro es hermoso porque va nombrando a la gente. son descendientes directos. Eso en una entrevista que le hice al coronel Alonso, ahora 6-7 años, hablando de Palandini y todo tipo de cosas. Y Alonso me comentaba en ese programa de que había un estado judío que estaba en el norte de Brasil, lo que había de Recife, en el norte de Brasil. Ajá. Y los portugueses tuvieron 30 años para desalojarlo, Ah, mira. hasta que lograron desalojarlo. Y cuando desalojaron, se fueron a 3 lados. A Nueva Ámsterdam, hoy Nueva York. Ajá. Los que volvieron a Europa fueron a Ámsterdam y los que vinieron al sur a Buenos Aires. Mira. Y hay un libro que es muy interesante, que es Porteños ricos, trinitarios pobres, que muestra en 1718, 1718 del siglo XVIII, principios del siglo XVIII, lo que era la ciudad de Buenos Aires, donde los que trabajaban con el puerto eran ricos y los que trabajaban en la ciudad eran pobres. Puerto era el puerto del contrabando, Claro, el contrabando. Estaban metidos todos, tráfico de negros, todo ahí adentro. Fundado por esa inmigración que vino de esa república norte de Brasil. Te digo, yo tengo el libro con todos los aristocráticos oligarcas que hay en Argentina, son todos marranos. Mira qué interesante.
influencia, bueno, la influencia anglosajona en Buenos Aires Sí, sí, tiene obviamente. antecedentes y sobre todo para aquel viejo enfrentamiento que yo creo que hoy en día todavía se mantiene entre Sí, sí. el imperio anglosajón y el imperio español, ¿no? La Obviamente. América hispana. Sí, sí. Va a ser una pequeña pausa. Bueno, continuamos conversando con Javier Ordóñez y con Hugo Abete sobre la realidad de nuestro país. Ahora, cuando hablamos de que estamos prácticamente en un estado fallido, en donde la verdad hay un gobierno que se parece más a un gobierno de ocupación que a un gobierno con intereses nacionales, estamos hablando de que tenemos las instituciones fragmentadas, las instituciones lastimadas. Y cuando hablamos de eso estamos hablando por un lado de la educación, que desde mi punto de vista es la herramienta fundamental como para poder mantener el dominio sobre una población, porque son procesos sedimentarios que quedan en el subconsciente información durante muchísimo tiempo, son procesos más baratos, más incruentos y permiten determinado tipo de negocios que la guerra cinética no permite. Pero por el otro lado también está la cuestión cognitiva, ¿no? La cuestión de lo simbólico, y la iglesia es un tema en esto. En estos días hubo una cuestión con sacerdotes en relación al Vaticano. Estaba hablando concretamente de lo que pasó con el padre Rodrigo Vázquez, De Pergamino, ¿no? de Pergamino, que me toca muy de cerca, porque lo conozco a él, conozco a su madre, conocí a su papá, que falleció hace unos años, y estamos hablando de un santo varón. Yo lo conocí hace 15 años, por un amigo de allá de Pergamino, que me dijo, mirá, tenemos un sacerdote muy bueno acá, y nosotros todos los 3 de diciembre lo conmemoramos frente a la bóveda que guarda los restos del coronel Senendini en la Chacarita. Ahí hacemos una misa, dirigimos unas palabras, recordamos a nuestros muertos y cantamos nuestro himno. Lo hacemos todos los 3 de diciembre. Y a partir del momento que el coronel falleció en el año 2009, o sea que empezamos, el coronel falleció en el mes de septiembre, el 2 de septiembre, empezamos con esta rutina, empezamos el 3 de diciembre del mismo año, del 2009. Hasta ahora, todos los años lo venimos haciendo ininterrumpidamente ahí. Durante los primeros años, 2009, la situación no era tan abierta como ahora, no era tan, digamos, tan a favor nuestra como a favor nuestra. Estoy exagerando un poco. Digamos, nunca fue a favor, ni siquiera... No están en contra de eso. Claro, exactamente, pero en aquel momento era una persecución brava. Pero los primeros años entonces nos costaba encontrar un sacerdote que viniera a darnos una misa, sin ninguna cuestión, digamos, bueno, partidista no, porque sin ninguna cuestión política y demás, pero como nosotros estábamos prácticamente crucificados, cancelados para la sociedad y demás, nadie quería comprometerse, digamos, con nosotros. Y entonces, ahí de Pergamino, a través de un amigo, me dice, tengo un sacerdote, bueno, que no tendría ningún problema en oficiar la misa. Digo, qué bueno, yo no lo conocía, así que bueno, vino el padre Rodrigo, nos dio la misa y... no solo que nos dio la misa, sino que nos traía la imagen de la Virgen de San Nicolás. Esta misa de San Nicolás, creo, ¿no? Claro,
tamaño natural, impresionante, Ah, una belleza, para nosotros era un lujo, digamos, desde el punto de vista cristiano-católico, un lujo tener a la Virgen ahí, que era, bueno, la traían ellos de Pergamino, la traían, porque es alta, debe de ver una camioneta. Claro, es un volumen importante. Atada para que no se... Bueno. Así que bueno, todos los tres hicieron unas homilías brillantes, espectaculares, todo muy bien, muy bien. Y me consta que es un santo varón, el padre me consta que es un santo varón. La cuestión es que hace 2 años a mí me invitan a formar parte de un grupo de WhatsApp, ingreso a ese grupo de WhatsApp, y ni bien ingreso hice unas propuestas para estar en el grupo, porque los grupos tienden a diluirse porque se desvían del objetivo, son creados para una cosa y empiezan a comentar. Entonces, como vi que no me dieron mucha bolilla con las cosas propuestas, dije, no me borro por una cuestión de educación, por algunos que están ahí que aprecio, demás, y me quedé en el grupo, pero como oyente, digamos. No participé nunca más, no escribí nunca más escribí. Y en el mismo grupo estaba el padre Rodrigo también, en la misma condición que yo. No había opinado nunca, no había dicho nunca nada, no había escrito nunca nada. La cuestión es que un día, cuando el Papa Bergoglio designa a García Cuervo como obispo de Buenos Aires, cardenal de Buenos Aires. El hombre justo con el apellido justo. ¿Eh? El hombre justo con el apellido justo. Bueno, y al famoso Tucho Fernández en un puesto en el Vaticano, no en un puesto, en el puesto, que en definitiva yo lo traduzco digamos a lo sencillo, guardián de la fe. Es otro el título, pero es lo mismo, es el guardián de la fe, de la humanidad, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, guardián de la fe católica para toda la humanidad, representando al catolicismo. Es una cosa impresionante, la responsabilidad, El alcance. Bueno, cuando los nombra a ellos dos, gente del grupo dice, qué bueno, dice, nombraron a 2 argentinos, qué bueno, mirá, el Papa nombró 2 argentinos en tal lugar, qué bueno, y en puestos importantes. Entonces el padre Rodrigo ve eso, entonces siento el celular y dice, no, muchachos, no se equivoquen porque esto es lo peor que nos pudo haber pasado. Y da las características de ambos, señalando que no eran muy varoniles los dos y que eso era algo bastante, digamos, poco feliz para la Iglesia, ¿no? Para nuestra Iglesia. La cuestión es que él venía desde el 2009 dándonos misas a nosotros, yo compartí con él muchas cosas, compartí 3 procesiones a caballo con él, 2 desde Pergamino a San Nicolás y una desde Pergamino hasta Luján, con muchos días de convivencia, confesiones, comuniones y demás. Así que nos conocimos, nos llegamos a conocer bastante bien y lo aprendí a querer muchísimo y teníamos un sentimiento mutuo, él también me apreciaba mucho. La cuestión es que cuando yo veo eso, cuando enciendo el celular y veo, lo llamo urgente, porque conociendo ya como uno tiene experiencia, lo que pasa con estas cosas, Claro. padre, saque ya ese WhatsApp, saque ya. Pero ¿por qué mi mayor? Sáquelo ya, corte ya y sáquelo. Cuando lo fue a sacar, ya estaba. Ya se había disparado. Ya se había disparado, al otro día las primeras páginas de los diarios, y bueno, él comenzó, ese día comenzó un calvario y una persecución que hasta me avergüenza a mí contar las cosas que él ha sufrido, las humillaciones que ha sufrido por este tema, por parte no de una banda, no por matones, no por una barra brava de un club de fútbol, no, por sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica.
Lo digo con un dolor, en el alma, pero lo digo así. Y lo quiero seguir diciendo porque lo voy a defender a muerte al padre Rodrigo. Porque sé, y somos muy pocos los que sabemos, todo lo que sufrió, las humillaciones a que lo sometieron, durante todo este tiempo. Durante todo este tiempo, 2 años que duró este proceso, donde no lo dejaron tranquilo. Él era director de un colegio de una parroquia, allá en Pergamino, lo sacaron, daba clases, era director de la escuela, perdón, daba clases también ahí, le quitaron absolutamente todo, le quitaron absolutamente todo. Y lo tuvieron durante 2 años en un proceso realmente humillante. Venga a declarar, o sea, venía a declarar, agarraba el auto, se iba, no es suficiente. Vuelva a los 15 días, ven, no es suficiente. Y así, bueno, lo volvieron loco. Vive con su madre de 86 años, ahora está en la calle, el padre está literalmente en la calle, él y la mamá están en la calle. Y entonces yo reflexionaba, porque la crisis que nosotros estamos viviendo, que es a nivel humano, porque es el hombre. Yo, Javier, tengo un pensamiento muy mío. Yo sostengo que el hombre está ensoberbecido en los tiempos que estamos viviendo, y todo lo que nos pasa, lo que le pasa a la humanidad, es porque el hombre ha quitado a Dios de su corazón. Y cuando Dios quita al hombre de su corazón, está quitando la virtud. Está quitando la virtud. Entonces, cambia la ética, cambia la moral, y hay tantas éticas y morales como habitantes en el mundo. La Iglesia no escapa a eso. Y la Iglesia también está infiltrada por la masonería, la Iglesia está infiltrada por el nuevo orden mundial, y yo sostengo que hoy, lamentablemente, lo digo con un dolor en el alma absoluto, porque conozco sacerdotes santos, sacerdotes realmente santos. El padre Rodrigo es uno, conozco otros sacerdotes que son santos, que tienen una vocación, una entrega, un amor a Dios por sobre todas las cosas, un amor al prójimo. Entonces lo lamento por todos esos sacerdotes y demás. Pero hay corrupción, hay masonería adentro de la Iglesia, y todo esto es producto de eso. Entonces uno dice, ¿cómo el obispo, que es guardián de la fe, escribe un libro sobre el arte de besar? Y no voy a entrar en detalles del libro por una cuestión de delicadeza de los quienes nos están escuchando, porque es un libro pornográfico. Si está escrito en esos términos por un obispo, es un libro pornográfico. Ese es el guardián de la fe. Es el guardián de la fe de nuestra religión católica, apostólica y romana. Es para... no me entra en la cabeza, salvo que, como digo, estamos viviendo tiempos teológicos, tiempos finales, donde está pasando cualquier cosa, es un descalabro el mundo. Lo interpreto de esa forma, porque si no, no tiene ninguna otra explicación. A este tipo, que es un santo, que alguien le replicó el WhatsApp, la sentencia el término es rescripto. Tuve que fijarme en el diccionario qué quería decir rescripto. Rescripto es una decisión inapelable del Papa. Es una decisión inapelable del Papa. Él no puede ahora recursar. No puede recursar y decir, esto es una injusticia, me han separado de la Iglesia y demás. Es inapelable, irrecursable. En esos términos, a la calle del Padre. Entonces yo dice, ¿cómo es la injusticia esta? Me revela absolutamente y totalmente. Digo, esto no puede ser bajo ningún concepto. El hombre que es un santo y demás, un hombre que todo lo que ha hecho, su obra con los chicos, la escuela, el colegio, la comunidad que lo quiere y demás, y el otro, obispo, guardián de la fe. No, esto es producto de un proceso revolucionario. Hay una revolución anticristiana, los valores cristianos,
todo lo que tenga que ver con el orden social cristiano verdadero, de la verdadera y única iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hay que destruirlo, porque eso va a contrapelo del mundo, a donde quieren llevar el mundo hoy. Va a contrapelo totalmente. Pero la masonería tomó Por la supuesto. iglesia Jean-Paul Raphael, con Pablo VI, la caída de Pablo VI. Ujú. Ahí se nombra a Gregorio XVII, que no lo dejan subir. Gregorio XVII fue elegido papa, lo anunció a Radio Vaticano y salió el humo blanco con la chimenea Ajá. y no aparecía en el balcón. Al día siguiente apareció Radio Vaticano desmintiendo, había una confusión cuando quemaron los papeles, ¿no? Y después se elige a Juan XXIII. Y ese hombre no le quisieron hacer reportaje varias veces y después cuando muere Juan XXIII vuelve a ser votado, pero ya él ya no puede ser elegido. Y bueno, y fue el último papa, Pablo VI. Después vino una desvergüenza no, Pablo VI no, Pío XII. Una de las vergüenzas de la iglesia fue Pablo VI, ¿no? Que era el que mandaba a los sacerdotes a Rusia, que comunicaba a los jerarcas rusos que mandaban a los sacerdotes allá y los esperaban para matarlos, hasta que se dio cuenta Pío XII y lo sacó de ahí y lo mandó que lo sótano del Vaticano. Ahora, Y el Concilio Vaticano II, mandado por la masonería, ¿sí? ¿Quién era el director del Concilio Vaticano II? no. Ratzinger. Ah, Por eso después lo nombran papa por medio de un agradecimiento también. ahora, para quienes nos escuchen, nos estén mirando, es fundamental darle la información lo más certera posible. Cuando hablamos de masonería, Sí. ¿a qué nos estamos refiriendo y por qué decimos que es una herramienta que puede llegar a corromper determinado tipo de estructuras? La masonería es una institución que tiene como principal objetivo, su principal puede tener, no porque son organizaciones que trabajan por el bien público, que tiene cierto secretismo, es el principal enemigo de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y guarda absoluta y total relación desde el principio de todo, cuando te digo desde el principio de todo, desde el año cero, te estoy hablando del año cero, aunque la masonería fue creada mucho más tarde, pero ahí venía el espíritu, es decir, esta revolución cristiana a la que yo hago referencia para tener un marco un poquito más sólido de referencia, esta revolución anticristiana tiene varias concepciones sobre cuándo nace. Algunos dicen que nace con la Reforma Protestante, otros, como yo, me incluyo, sostenemos que la revolución anticristiana nace el mismo momento en que se produce el punto de inflexión más importante de la historia de la humanidad. Nace nuestro Señor Jesucristo y cambia el mundo, cambia la historia del mundo. A partir de ese momento nace la revolución anticristiana por la llegada de Cristo. Pero hay otro punto de inflexión, número 2, también que abarca a toda la humanidad, que incluso tiene mayor trascendencia que que es el que se produce 33 años después, en la Pascua judía, cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado y muere en la cruz. Ahí se dividen las aguas en lo que sería la humanidad en ese momento, entre los que se van a convertir y van a seguir a Cristo, los que van a quedar en el medio porque no les interesa nada, como de costumbre y demás, y los que lo odian a muerte, Lo que no lo lo mandaron aceptan, a crucificar. claro, y van a perseguir absolutamente todo. Ahí está el punto donde nace esa lucha que comienza ahí y que nosotros la estamos viviendo ahora y que yo la defino como el sionismo mundial judeo-masónico. Lo está escrito en el Talmud, está escrito en todas las directivas del pueblo judío y demás, todo esto de el odio hacia el cristianismo está
perfectamente demostrado. Ellos se creen que son los amos del mundo y que esto va a terminar, que cuando venga su Mesías, nosotros vamos a pasar a ser sus esclavos porque ellos son el pueblo elegido. Esa es en definitiva la historia, por eso tiene un contenido teológico todo esto. Y cuando está Israel de por medio, tiene un contenido teológico que después se va adornando de otros matices, pero todo tiene un contenido teológico porque teológico es la raíz del problema que lleva 2000 años. Lleva 2000 años. Esta misma raíz es la que hoy se quiere consolidar, y te salto, y me vas a disculpar que te salte un cachito del tema, No, por favor. es la que hoy en la República Argentina, quiere destituir a un juez argentino que es un juez que defiende la vida, lucha contra el aborto, lucha contra la ideología de género, lucha por mantener el orden social cristiano, como yo lo denomino, yo lo bauticé, el juez de la patria, que es el juez Alfredo López de Mar del Plata. Ese poder judío, sionista, masónico, quiere destituirlo y tiene todos los cañones apuntados, tiene una denuncia, por supuesto, de antisemitismo. El antisemitismo es, si uno lee y profundiza los libros escritos por ellos mismos, por los judíos y demás, es el arma que siempre han utilizado a lo largo de toda la historia para lograr sus objetivos. Han hecho de un tema, de un concepto como es el antisemitismo, han hecho una ideología, lo han transformado en una ideología. En una herramienta como para... En una herramienta total. Cuando venía para acá, veía que ahora la FACA es Foro Argentino contra el Antisemitismo. Son campañas que hacen los sionistas judeo-masónicos, hacen campañas contra el antisemitismo, que está totalmente relacionado con lo que está pasando en el mundo hoy. Por eso está todo concatenado, Y ves que en las obras en construcción, aludiendo a la construcción, sí, construyamos un país sin antisemitismo. FACA. Una diputada, la diputada Sabrina Ahmechet, si no la pronuncié mal, sionista, judeo, masónica, que desprecia Malvinas, que dice que Malvinas es, sin lugar a dudas, es inglesa, desprecia todo lo que tenga que ver con Malvinas, todo lo que tenga que ver con la nación. Yo no sé cómo puede ser diputada, representante de la Argentina. Bueno, otros valores también, bueno. Forma parte de la DAIA y forma parte de la FACA. ¿Quién acusa al juez López? Vuelvo a insistir, juez católico, defensor de la vida, defensor en el tema de la lucha, yo hasta me tengo... La ideología de género, no me salía, perdón. De todos esos antivalores, el juez ha dado testimonio, arriesgándose porque toda la marea va para allá y él es el único que va para este lado. El único que levanta la mano para decir no al aborto, no a la ideología de género, no en el tema de la pandemia. Pero ahí se va a marcarlo a él, porque él fue el que dio lugar al reclamo de las vacunas. Exactamente, él fue el que dio lugar al reclamo de la vacuna. Es decir, un hombre que da testimonio, un hombre muy valiente, además no es un blanco al azar. Está bien, pero a López Sí. no lo... Si bien es la cuestión, evidentemente, la cuestión de fondo, a él le hacen la denuncia por antisemitismo por algo parecido a lo del cura, por un tuit. Exactamente. O sea, estamos hablando de que una persona escribe 4 líneas Sí, en una red social y por un lado te sacan corriendo de la Iglesia Católica y por el otro lado te corren los sionistas. Ahora imagínate la siguiente situación. Un
argentino cristiano, católico, Sí. que sea diputado en Israel. Ya es rocambolesco lo que estoy diciendo. Es rocambolesco. Rocambolesco, lo que marca precisamente lo que ellos están permanentemente denostando sobre el antisemitismo y victimizándose y demás. Ellos jamás soportarían un diputado cristiano en su banca, en su parlamento. Imaginemos un diputado que hace una denuncia, haciendo una comparación, a ver si podemos imaginar, ¿no? A ver si podemos imaginar si en Israel van a meter preso, van a tratar de destituir o van a tratar de hacer algo en contra de alguien. Es inimaginable. Es un país extranjero, es una religión distinta. Una es la religión verdadera y la otra. Hay una pieza muy grande. Está hablando de un país soberano. Está hablando de un país soberano. No. Exactamente. No. Exactamente. Ahí está la diferencia. Pero el problema, el agravante, ¿cuál es? Que nadie quiere quedar, porque todavía, No. si bien hay otro punto de inflexión de la historia moderna, contemporánea, que es lo que ocurre en Gaza, si bien tenemos ese punto de inflexión, porque cambió mucho ese tema, yo escribí una carta de lectores que digo, Gaza va a ser la tumba del poder sionista judeo-masónico mundial. Vamos a ver si me equivoco o no me equivoco. La reacción del resto del mundo en contra del genocidio de Gaza que hicieron por parte de Israel ha sido una reacción tremenda, cosa que uno no imaginaba antes, porque se les perdona todo. Es decir, ellos matan, terminan con toda una población, arrasan edificios, hospitales, escuelas, chicos, jóvenes, viejos y demás, y a ellos se corta un dedo con una cortapluma y víctima al otro día en todas las páginas de los diarios. No, se cortó el dedo. De hecho, en el Netanyahu hay un montón de que no puede ir. Sí, bueno, es verdad, eso es verdad. Y acá no vino nadie de por qué. Captura. Acá tenía que venir. Acá iba a venir. Y no vino. Sí. Hubo un principio de reacción que yo creo No, que... y no vino. Y no vino. Iba a venir acá y no vino. Convengamos que lo que hace el Estado de Israel contra el pueblo palestino es un genocidio Absoluto. Convengamos que la verdad que los organismos internacionales no han tomado las medidas que deberían haber tomado al respecto, que lo estamos viendo todos los días por televisión. ¿Y por qué no han tomado medidas? Bueno, me saco el sombrero, y esto hay que decirlo porque las cosas son así, con el movimiento obrero italiano que paralizó Italia casi una semana en solidaridad con el pueblo palestino. Y recordemos también, ya que estamos, hagamos un poquito de historia, que el Estado de Israel se construye a partir de la Palestina británica ocupada. 1948. Sí, ahí es la fundación, pero que viene como de 10 años antes, con el acuerdo de Havara entre los sionistas y los nazis para el traslado de personas, que acá la tuvimos a Gary Weber, que explicó muy bien. El inicio fue el fin de la Primera Guerra Mundial. Claro. Cuando el arriero Balfour, que en el vagón donde estaba firmando la capitulación de Alemania, aparece esa delegación sionista. Que los alemanes preguntaron qué hacen acá si no estuvieron en la guerra. Bueno, estaba el acuerdo Balfour, ¿no? Y ahí empezaron a mandar los primeros colonos a Jordania. Creyeron que no estuvieron en la guerra. Bueno, Estuvieron financiando algo por ahí, ¿no? Creyeron que... Es decir, ojo, yo lo digo ahora como si supiera mucho, pero mi ignorancia también fue, creo que igual que del resto de la población, es decir, yo me desarmé de muchas cosas a partir de Gaza, por eso escribí diciendo que Gaza es el punto de inflexión, es decir, aprendí muchas cosas, es decir, la invasión musulmana en Europa no es por iniciativa, tal vez, pueden haber tenido alguna, pero está alentada, fomentada y sostenida por el poder judeo masónico.
Bueno, ahí sí, ahí si me permiten, todo lo vinculado con esto de la guerra híbrida, las famosas revoluciones de colores primero, las primaveras árabes después, todo el conflicto del Medio Oriente, lo que había sido la partición de Yugoslavia en su momento, todo eso implicó un desequilibrio tanto en el norte de África como en el Asia oriental sería, ¿no? Bien digo. Sí, de este lado, oriental, se había dicho. Y todo eso generó una ola de migración sobre Europa, la cual estaba en un estado de bienestar fenomenal hasta que tuvo que hacerse cargo de los desastres que hizo la OTAN, comandada por los Estados Unidos y nuestros queridos viejos enemigos, los británicos, que son además los que generan cosas como Chipre, por ejemplo, para el control del comercio internacional. Ahora, en todo esto había un señor que algo entendía de estrategia, que se llamaba don Juan Domingo Perón, que hablaba de la sinarquía. Yo lo tengo anotadito acá. Bien. Bueno, continuamos en la jornada de hoy, el encuentro de Patriotas Web TV con Javier Ordóñez y Hugo Abete. Estábamos conversando sobre la situación, por un lado, en lo que había sido el resultado de las primaveras árabes, las revoluciones de colores, la partición de Yugoslavia y el conflicto de Oriente Medio en la migración hacia Europa, y ¿qué tenía que ver algo que decía don Juan Domingo Perón, la sinarquía internacional como enemigo de los pueblos, ¿no? Esto lo podemos corroborar. Así es. Así es. Pienso que en los tiempos actuales es mucho más fácil, digamos, encuadrar estas terminologías que por ahí antes nos costaban visualizar. Porque no, era una conspiración. Una conspiración que está por ahí perdida y quiénes son, pero quiénes son los poderosos y quiénes son los menos poderosos, bueno, todas esas cosas, pero para mí ahora está clarísimo, de todo lo que estamos hablando ahora, los amos del mundo, sin ninguna duda, es el poder sionista, judeo, masónico, anglo-norteamericano. Ahí está la definición que yo doy hoy en el 2025 sobre quiénes son los amos del mundo. Preferentemente, por la primera parte, lo que sería el sionismo mundial masónico. Siempre judeo-masónico, unido a la masonería con el sionismo, carne y uña, son la misma cosa. Por más que alguien quiera demostrar que lo que son dos cosas diferentes, son dos cosas que confluyen, Así que es mucho más fácil hoy identificarlo, sí, no hay ninguna duda. La otra vez creo que hablábamos cuando Trump hace su campaña presidencial y dice: yo voy a traer la paz en Medio Oriente, voy a traer la paz en Ucrania y demás. Así llegó a la presidencia. Ocurre lo de Gaza, bombardeos, arrasamiento total de la población, no queda nada. En el mismo, Netanyahu con pedido de captura internacional por parte de la Corte Penal Internacional por considerarlo criminal de guerra. En esa situación, con semejante soberbia, destruyo toda una población, asesino a toda la población que está en este lugar, pero no me basta con eso para conseguir mis objetivos, el Gran Israel y demás. Bombardeo Irán. Y Estados Unidos, Trump, ¿qué hace? Al otro día, Trump, el que había dicho que venía por la paz y más, bombardea Irán. Y entonces yo dije: ¿quién es el amo del mundo? ¿Cuál es la primera potencia? ¿Es Estados Unidos? Y sí, por el armamento que tiene, los militares que tiene, la capacidad guerrera que tiene, la capacidad operacional que tiene, la población, la más grande. Pero la toma de decisiones, ¿quién maneja la política? Un gendarme, Estados Unidos. Claro.
¿Quién maneja la Gobierno, política? sí. ¿Quién maneja? Entonces, Netanyahu es el hombre más poderoso hoy, el intocable, con captura, no captura, el tipo va a Estados Unidos, vuelve, bombardea, ataca, en plan de paz, alto el fuego, no lo respeta, sigue atacando, tira abajo, bombardea la iglesia cristiana de Jerusalén, y fue un error, se nos escapó la puntería y demás. Ahí son muy claro, el panorama muestra muy claro quiénes son los amos del mundo. Y la gente se da cuenta de eso, aunque no sepa cómo se llama la terminología y demás, Claro. pero dice, no, esto es esto. Entonces ya la gente, por eso digo que la soberbia del hombre, que es un gran pecado, la soberbia del hombre los va a condenar y lo que han hecho en Gaza va a ser la tumba de ellos. Y ya la victimización no se ve tanto como se veía, como era, no vayas a decir a ver si se ofenden, no. Ahora imaginamos un argentino, cerramos los ojos, imaginamos un argentino en Israel tratando de meter preso a un juez considerado por el resto. Ni en Israel, ni en Austria, ni en Tanzania, Gran Bretaña, ni en Tanzania, nada, en ningún lugar. En ningún lugar. No. Nosotros sí. Y hay un consejo de la magistratura que está encauzado, orientado y dirigido a defenestrar. Hablando de A cosas, destituirlo. en el Estado fallido hicimos mención justo Mirá de la vos. justicia Mirá argentina vos. que viene bastante para atrás, ¿no? Lo estamos Sí, sí. viendo. No creo que no existe. Claro. Pero bueno, no existe. pero lo que tiene que existir es la resistencia, la reacción. Es decir, yo cuando hablo del tema del juez López, yo no lo digo para señalarlo nomás, sino para que nos hagamos carne de que están cometiendo una injusticia con un hombre que es muy importante para la sociedad argentina. Sí, lo porque que digamos hace. que es un juez federal. Es un juez federal. Estaría mal aunque fuera un juez de Claro, paz, no exacto, importa. sí, Aunque sí. fuera el kiosquero también. Exactamente. Pero estamos hablando de un juez federal, no Claro. estamos hablando de cualquiera. Entonces, en alguna medida yo también pretendo que el resto de la gente tome conciencia de lo que está pasando y dé testimonio, que la gente se juegue, que no estemos con una actitud sumisa a que hagan lo que quieran, a que hagan lo que quieran con nuestro país, a que lo hagan lo que quieran con nuestros jueces. No tenemos que tener una actitud sumisa, sino una actitud de resistencia que ya pasó de resistencia, ya tenemos que estar en la rebeldía, en una acción más frontal contra todas estas injusticias que no se pueden permitir porque nos están robando el país y nuestra esencia cristiano-católica de la que tenemos los argentinos. Un poco como lo que planteaba Javier, volver a ser un país soberano, ¿no? Y estamos a nada del Día de la Soberanía. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a Qué celebrar? Una de las fechas más emblemáticas de la Argentina. Más Yo creo que después del cruce de los Andes es la fecha más emblemática. Porque es una gesta también eso. No fue solamente de vuelta obligado, fue el regreso. Claro. Porque es mucho más interesante ver a la vuelta en octubre del quebracho que la vuelta obligada. Porque la vuelta como lo esperaban fue más o menos a la altura de San Lorenzo. Y Mansilla diciendo que él tenía el orgullo de haber combatido al enemigo al mismo lugar que combatió San Martín. Lo dice Mansilla sobre memoria. La gente trincherá en las cuevas, torne con el cañón en el hombro. ¡Sordo! Sí. Se quedó sordo no obligado. Se me pone la piel de gallina. Bueno, le digo, la gesta es una gesta. Sí. No volvió un solo barco sin ser tocado. Sí. 200, 100 barcos que vinieron entre los mercados y los militares, todos fueron tocados. Yo creo que Rosas perdió una oportunidad grande. Pero Era el personaje más importante del mundo. Al día siguiente se hablaba únicamente de Rosas, era portal de todos los diarios del mundo. Y creo que a él le faltó todo de grandeza ahí, a Rosas. Él tenía que haber organizado la transición y él comerse como garantía.
Urquiza crece por culpa de él. Está bien, pero concretamente respecto de este... No, obligado es una maravilla. Es una maravilla Es tremendo. que marca la actitud de un gobernante, el señorío, que significa, porque la palabra soberanía también tiene que ver mucho con el señorío. Yo soy señor de mí mismo, soy dueño de mis ideas, soy dueño de mis pensamientos, soy dueño de mis acciones. Es el señorío que me destaca, que me hace distinto y demás. Y el tipo se planta contra las dos potencias más importantes de la Tierra en ese momento, Inglaterra y Francia, y le presentamos batalla. ¿Pero qué? Había un sentido heroico de la vida, había un sentido épico de la vida. Entonces, el jugarte en una batalla por tu patria, por tu territorio y demás, era algo maravilloso. Hoy no lo vemos eso. Lo vimos en Malvinas. Claro. Ese espíritu está en los argentinos. Está. Usted fíjese un detalle. Que en la guerra de independencia no hubo batallas en Argentina. La de Salta y la de Tucumán, nada más. ¿Saben eso? Con un escrito. Un combate. La gran batalla de la independencia es obligada. La gran batalla de la independencia en territorio argentino es obligada. Pero usted fíjese este detalle que engrandece más la gesta. En una sociedad dividida, ¿cuántos unitarios se pasaron a combatir con los federales en obligado, con Chilavera a la cabeza? ¿Cuántos unitarios se pasaron a combatir? Porque venía el enemigo común. Muchísimos unitarios se pasaron. Después lo mataron por traidores, como Urquiza lo pusieron a Chilavera por traidor. ¿Traidor por qué? Porque se había pasado a combatir con las fuerzas federales. Claro. ¿No? Pero muchos unitarios se pasaron a combatir con las federales porque estaba el enemigo común. Era una época donde el argentino visualizaba el enemigo común. Yo no sé si lo visualizamos hoy. Claro. Sentido de patria. Claro, no sé si lo visualizamos hoy. Claro. Y una cosa también, hablando porque uno añora decir, cuando uno ve estos gobernantes que nosotros teníamos, decir, cómo me gustaría tener un don Juan Manuel a cargo de la patria, cómo me gustaría tener un hombre así que se hace respetar, le rindieron honores los mismos. ¿Sí? Los ingleses y los franceses, cuando vinieron de vuelta con la flota, tuvieron que rendirle honores al pabellón nacional y reconocer que los habían sacado carpiendo de acá, de nuestro territorio. Eso es algo maravilloso. Fíjate vos que la masonería, el poder masónico, oculto y demás, cuando decretaron a la vuelta obligada como gesta histórica y se dio un feriado y demás. Lamentablemente, bueno, no es, pero bueno, un a favor, hay que reconocerse más, fue en el gobierno de Cristina o de Néstor, creo que fue. Después que vinieron los restos de Rosa. Porque no. Trajeron los restos de Rosa y después quedó. Que dicho sea de paso, hicieron el lugar histórico con unos monumentos y unas cosas muy bonitas. Y estuvieron realizando, cuando uno bajó el río Paraná hace 2 o 3 años, tuvieron los arqueólogos. Sí, estuvieron. Rescataron cadenas, rescataron un montón de cosas. Sí, el trabajo mucho sentido épico. Y escuchar la proclama de Mansilla en obligado, cuando los ve venir, que les grita la proclama y cantan el himno con la banda de patricios, en obligado, ese 20 de noviembre, es impresionante. Digo, para mí es el punto de pertenencia más alto de la Argentina en la historia. Y tengamos un punto más alto de referencia patriótica, de sentido de pertenencia, yo creo que es el punto más alto de la historia. Pero Javier, recordemos que hasta ese entonces lo tapaban. ¿no? La vuelta obligada nunca fue. ¿Por qué? En la escuela no te lo enseñaban porque era un el que tomó la decisión era el de combatir y defender el propio territorio con la sangre de criollo y demás, era un patriota, era don Juan Manuel de Rosa, que te había que silenciarlo. Claro, sí. Masonería total. Te voy a decir una cosa, en la gesta, en obligado, en juntar las tropas para ir a esperarnos, en tirar las cadenas en obligado, a Rosa se la dieron ya de cocinada. Una cosa que vino de abajo, Cuando Rosa se entera del movimiento estaba casi todo armado. Claro.
Tenía que dar no fue una decisión, una decisión de él de hacer otra cosa. No. Fue armado propio de la misma sociedad, lo fue armando. Cuando llegaron los barcos a Montevideo, ya se fue sabiendo que iban a subir a Corrientes, a Asunción. Ya se armaba ahí. Cuando Rosa se enteró, tenía casi todo el coso armado. Una cosa que digo desde abajo. Pues te digo, ese sentido de pertenencia más alto de la historia argentina, que no cuenta otro más alto que ese. Sí, comparto también. Y ahora, si uno piensa lo que está pasando con el Paraná, lo que pasa con el Paraná, que le llaman, ¿cómo es? La hidrovía, ¿no? La hidrovía. La hidrovía, que por cada empresa extranjera que hay al borde del territorio argentino tiene una terminal extranjera ahí. Sí, absolutamente. Pero fundamentalmente, ¿qué es lo que baja tanto por ahí? La droga. Claro. ¿Y quién maneja la droga? La CIA. Comando Sur norteamericano. La CIA. Sí, bueno, sí, la verdad es que sí. Sí, queda claro. Yo siempre cito, porque me parece. Ay, ahora se me fue el nombre. Gary Webb. La investigación de Gary Webb con el caso de. Le pasó la vida, ¿no? Le costó la vida el suicidio de 2 disparos en la cabeza. Exactamente. Esos suicidios. Se suicidó con 2 disparos. Claro. Esto. El primero no le hizo nada y después. Para quienes nos estén escuchando, búsquenlo en internet porque está toda la información. Gary Webb, un periodista que se pone a investigar otro tema, se da con una pista sobre el tema de contrabando de droga a las comunidades negras norteamericanas en la zona de California. Y tirando del hilo, como decía un tal Corach, sigan tirando del hilo que va a aparecer un elefante. Bueno, apareció un elefante y descubrió el contrabando de la CIA de droga a las comunidades negras para recaudar dinero para solventar por izquierda del Congreso norteamericano las operaciones de los contras nicaragüenses en Centroamérica, ¿no? Es decir, cuando nosotros vemos eso, que además está documentado, y lo que tapó ese escándalo fue el escándalo Mónica Lewinsky. Claro. Me traigo a Ramonet cuando dice que la información tapa la información. Y después del caso de Gary Webb no se habló más, se habló de Mónica Lewinsky. Sin ahora está hablando un poquito del caso de Gary Webb. Claro, el caso de Gary Webb comprueba que la CIA controlaba los Y la DEA es la que se encarga de la supervisión. Claro, de distribución y logística. Pero la droga de Vietnam la maneja la CIA. Sí, y antes los ingleses con el opio en China. Pero vos sabés que el opio, los ingleses, lo eran de los españoles, ¿eh? Ah, no sabías. Sí, los primeros que se inventaron el opio para manejar a los chinos fueron los españoles. Ah, y después cuando los ingleses se hacen cargo de esa zona que nos sacan a los españoles, siguieron los ingleses vieron el filón ahí. Claro. Pero los que empezaron con el opio contra los chinos fueron los españoles. Que dicho sea de paso, es una operatoria muy similar a la que sucede en América Latina. Eso lo estamos viendo. Hugo Abete, muchísimas gracias por estar con nosotros. Javier Ordóñez, qué placer, che, esto hay que repetirlo. Lo vamos a traer a un mate para la próxima. Muchas gracias por estar con nosotros.